Bien. Y en estas épocas, lamentablemente, también hacemos un balance de algunos temas que no son tan buenos, pero bueno, que sí tenemos que hablar de ellos y que a veces se incrementan en esta época del año, que tiene que ver con la violencia de género. Sí. En la ciudad de Santo Tomé hubo más de 400 casos o situaciones que se atendieron desde el equipo de violencia durante todo el año 2021. Un dato que no es menor y que tenemos que lamentar, ¿no es cierto? Y además es una cifra, si vamos a ver en pantalla. Primero la vamos a saludar, porque está en nuestro estudio, a Yelén Collados, que es coordinadora de política de género y diversidad, y le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Ayel? Gracias por estar acá. A todos y a todas, gracias por la invitación. Para nosotros es fundamental poder difundir estos números y sobre todo decir que estamos en alerta con el índice de incremento que tenemos. Bien. Bueno, si les parece, vamos a ver los números que, en realidad, como decíamos, son más de 400 casos, 416 específicamente en lo que va del año 2021. Es el más alto si observamos en pantalla el resto de los años, salvo en el 2018, que se registraron 526 casos. Los números son alarmantes porque, por ejemplo, año 2016, 144 casos, y ya a partir del 2017 casi hablaríamos de un caso por día, o un poco más, ¿no? Claro. Se atendieron 387 casos, 2018 526 casos, 2019 410 casos, 2020 392 casos y 2021 se atendieron 416 casos. ¿Qué es lo que uno busca, me imagino, con esto de difundir estas cifras, ¿no? Tener en cuenta varias cuestiones, y una de ellas tiene que ver con que la importancia de la denuncia, ¿no? Lo hablábamos también cuando hablamos de este cuádruple crimen y hacíamos ese recuerdo la semana pasada en nuestro noticiero, ¿no? La importancia de la denuncia para tomar conciencia y además para prevenir lo que pueda llegar a ser un femicidio, y recordar que en la Argentina una mujer muere por día víctima de femicidio, Ayelén. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces cuando hablamos de estas cifras? Algo ya nos adelantabas recién. Bueno, cuando hablamos de esta cifra, la realidad es que nosotros somos un equipo municipal de primer nivel de atención en asesoramiento y consultas, por ende este número es el número registro nuestro. Sabemos que la víctima puede realizar denuncias y eso no nos llega si la comisaría no nos da aviso de la situación, así que estamos hablando de 416 situaciones que ingresaron en el equipo de violencia local. ¿Sí? Por eso decía que existen otros caminos. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que la justicia esté sabiendo lo que está pasando. Nosotros siempre decimos que hay dos vías o dos maneras de que la víctima pueda expresarse. Siempre preferimos y recomendamos que sea a través de una denuncia penal, porque también existe la constancia. La constancia es algo que se toma en la comisaría, pero que queda ahí, digamos. Claro. No avanza sobre el circuito y el camino hacia la justicia. Por eso siempre decimos, la denuncia es donde empieza a intervenir el MPA, donde empieza a intervenir la justicia y donde, bueno, a medida que va sucediendo la situación, nosotros también nos ponemos en contacto con el fiscal, sea hombre o mujer quien esté interviniendo, y tenemos comunicación directa también para aportar desde nuestro equipo datos a la investigación. Vamos a ver en pantalla los lugares en donde se puede denunciar, si el señor director así lo puede hacer. Urgencias tenemos el 911, la Comisaría de la Mujer, el Centro Territorial de Denuncias, comisarías locales, asesoramiento, el 144, es una línea nacional en la que nos pueden decir en nuestra localidad a dónde podemos denunciar. El equipo de violencia de género del municipio, ahí tenemos dos teléfonos, funciona en calle Córdoba 2035 y el teléfono es 474-6011 o el 342-5459-267. Lo decías, la Comisaría de la Mujer funciona ahora en el Centro Territorial de Denuncias, esto es Ascuénaga 3478, y ahí hay un teléfono, 483-8947. Y cuando la mujer está viviendo específicamente la violencia de género, puede llamar al 911. Yo creo, Ayelén, y no sé si vos vas a coincidir, y si vamos a coincidir en esto, que lo más difícil para una mujer es el paso de hacer la denuncia, ¿no? Digo, ¿qué es lo que hay que decirle? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Decíamos días atrás esto de una red de contención que uno siempre puede llegar a tener, familiar o de amistad, a quien empezar a contarle lo que nos está pasando, ¿no?
Exacto, si ustedes ven, bueno, como arrancábamos hoy en la nota, por qué los índices se van dando con esos números, también forma parte de esta visibilización de la violencia y las campañas masivas que se hacen de lugares de atención, de asesoramiento, de consultas. Por eso es importante que si detectamos que una amiga, nuestra madre o quien sea en nuestro entorno familiar esté sufriendo situaciones de violencia de género, bueno, aportarle estos datos, saber que no están sola. Nosotros del municipio, a partir de diciembre del 2019, incorporamos un celular de proximidad con la víctima, es decir, a veces ni siquiera tiene que acercarse al lugar físico, sino que nos puede preguntar, asesorarse a través de la línea de WhatsApp que nosotros tenemos y ahí le indicamos el paso. Obviamente que no es fácil, es todo un paso que hay que dar. Nosotros celebramos cada denuncia en función de que la víctima se anima a poder decirlo, se anima a poder denunciarlo y no es una violencia que va a seguir tapada. Claro. No, y lo importante, Gaby, Ayelén, es qué pasa después de la denuncia, ¿no? Porque también debe ser importante saber cómo va a continuar la historia y quizás por eso no se hace la denuncia misma, ¿verdad? Exacto, a veces la desinformación también hace que la víctima tenga y siga con ese temor de saber qué es lo que va a pasar. Por eso insisto en la importancia de los equipos locales, en la importancia que se puedan acercar. Una vez que la víctima realiza la denuncia, sí, nuestro acompañamiento sigue a lo largo de todo el proceso, no solamente de consulta y asesoramiento, sino también hasta, digamos, cuando llegan a la parte de audiencias propuestas por el MPA. Se acompaña todo el proceso. Nuestro acompañamiento es psicológico, legal y también social. Esos son los 3 acompañamientos que nosotros hacemos de cada situación. Después, si la víctima prefiere no ser acompañada, bueno, se le hace un seguimiento a través de digamos, o una visita domiciliaria o a través de nuestra línea de WhatsApp para ver cómo está la situación y seguir en contacto. Nunca se pierde en contacto con estas víctimas. Bien. Ha habido también una situación que ha sido muy criticada por las organizaciones de mujeres, que tiene que ver con la actuación de la justicia, ¿no? Que a veces es un poco más lenta de todo lo que vos describís, del acompañamiento que hacen los equipos locales y demás. Por ejemplo, observábamos en este caso del caso Feruglio, digamos, que hubo como un antes y un después y un fuerte pedido de las organizaciones de mujeres para cuando comienzan las denuncias de las personas que ejercen violencia de género, que se los prive de la libertad, que se tomen las medidas del caso, porque muchas veces esta persona sigue suelta, por llamarlo de alguna manera coloquial, digamos, y la víctima queda con mucho miedo, ¿no? Exactamente, por eso es fundamental poder hablar los 3 poderes del Estado en un mismo idioma. Por eso es fundamental también, y yo sigo insistiendo, en la capacitación de Ley Micaela, una capacitación para los 3 poderes del Estado para saber de qué estamos hablando y no que la víctima tenga que medir el riesgo en el que está. La víctima viene y nos cuenta, pero debemos ser nosotros quienes le pongamos la importancia necesaria a cada situación para saber cómo actuar. Esto quiere decir comunicación permanente, las comisarías con el equipo local con el MPA, para poder intervenir de una manera más integral y que, bueno, quizás estos desfasajes de tiempos y demás, poder acortarlos. Bien, Ayelén, bueno, como para ir cerrando este tema, ¿qué les dirías a aquellas mujeres que todavía no dieron el primer paso, de ese paso que hablaba Gaby, el paso más importante y más difícil de contarle a una amiga, de ir a hacer la denuncia? Bueno, ¿qué mensaje les darías a estas mujeres para que se animen, para que den este paso muy importante? El mensaje en principio es que no están solas, que hay un equipo con profesionales, con psicólogos, con psicólogas, con abogadas, con trabajadoras sociales, un equipo para que contenga estas situaciones, decir que hablen con una amiga, con la mamá o viceversa, y que se puedan acercar a nuestros equipos en función de esto, de la consulta, de saber cómo sigue, de que puedan saber que hay un equipo que va a estar desde el momento 0, si nos permiten el acompañamiento, hasta que la situación, bueno, llegue a algún final, si se quiere, de libertad para esta persona, porque la mayoría de las situaciones de violencia de género son se sienten prisioneras de estas situaciones, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar todo el proceso, que esa persona vuelva a tener los derechos del cual, bueno, por parte de su agresor, fueron vulneradas. Bien. Muchas gracias por haber venido, Ayelén, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.